voz de los protagonistas. En Contextos. Y le damos la bienvenida en el estudio a Talía Romero Muñiz. Ella es directora de PC29, Participación Ciudadana 29. Talía, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días a ustedes por la invitación. Y bueno, pues para compartir con el auditorio tu opinión sobre estas prestaciones de lujo de la alta burocracia de Coahuila, que, dicho sea de paso, no es privativo de Coahuila. Así es. Bueno, pues me parece que es un tema interesante, pero a la vez es un tema complejo. Es un tema que, si bien causa de inmediato una reacción negativa por parte de la ciudadanía al comparar estas percepciones de los funcionarios, de los altos funcionarios, con las percepciones que cualquier otro ciudadano tenemos normalmente o a las que podemos acceder en el mercado laboral, pues es un tema también que tiene que ver con la falta de procesos de evaluación para estos mismos funcionarios. Es decir, más allá de cuánto dinero perciben o cuántas prestaciones tienen, a cuántas prestaciones tienen derecho, tendríamos que estar pensando en de qué manera estamos garantizando que lo que ellos perciben les regresa algo a la ciudadanía. ¿Qué es lo que le está regresando? Es decir, si no contamos con mecanismos, sobre todo en los más altos puestos y en los más altos niveles, como tú lo dices, de la alta burocracia, no contamos con ninguna información que nos ayude a ver qué tan eficiente es el trabajo del funcionario. No así, por ejemplo, con los burócratas de a pie, que ellos sí se someten la mayor parte de las veces a procesos de evaluación y que sí tienen indicadores de desempeño muy puntuales, como por ejemplo los maestros. Los maestros tienen fechas de entregas de evaluaciones, se pueden evaluar a través del desempeño de sus alumnos en pruebas estandarizadas, etcétera. Así igual los médicos o los trabajadores del sector salud se enfrentan a indicadores cotidianos de su desempeño. No así, por ejemplo, un diputado, un secretario de gobierno, un secretario de Estado. A ellos, ¿de qué manera estamos garantizando que el dinero o que los beneficios que tienen por ser funcionarios públicos a nivel personal estén regresando algo a la sociedad? Ahí no hay esa manera de medir. Y no se ha dado, desgraciadamente, aún con los avances que hemos tenido en materia de transparencia y rendición de cuentas en los últimos sexenios, a partir, digamos, de este milenio, no se ha dado precisamente un indicativo como el que tú señalas. A ver, vamos a medir la relación costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta a mí como ciudadano este funcionario, este diputado, este juez, este gobernador, este alcalde? ¿Y qué me regresa él a cambio de esto que yo le estoy pagando a través de mis impuestos? Porque este problema se da no solamente a nivel del gobierno del Estado, en el Ejecutivo, se da en el Legislativo, se da en el Judicial y se da en los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Entonces, ¿cuál sería el camino para poder exigir una rendición de cuentas y tener parámetros para evaluar la rentabilidad de esos funcionarios o legisladores o jueces? Bueno, pues pienso que hay una diversidad de caminos tan diversa, redundando, tan diversa como organizaciones de la sociedad civil o como ciudadanos sabemos. Porque desgraciadamente estamos ante gobiernos, ante administraciones que han fallado históricamente en autorregularse. Ellos no son capaces de ponerse estándares de calidad a sí mismos, y entonces la sociedad civil es la que ha entrado a ese juego de, bueno, vamos a armar un contrapeso que sea ya válido, que tenga una referencia, que tenga un contexto profesional para poder evaluarlos. Por ejemplo, te doy el ejemplo de lo que hicimos el año pasado, justo hace un momento que hablaba tu invitado sobre estas alianzas entre periodismo y sociedad civil. El año pasado PC29 lo hizo con un medio independiente, con Redes Poder, para poder evaluar al Congreso del Estado. Si recordarán, por ahí publicamos Satélite Político, y en Satélite Político lo primero que pensamos fue, vamos a evaluar al Congreso. Pero ¿en qué términos vamos a evaluar al Congreso? Bueno, pues hay una ley orgánica que dice cuáles son las funciones que tienen los legisladores. Pero es una ley muy general. Dice básicamente que los legisladores tienen la obligación de legislar. Y entonces, ¿cómo vamos a convertir eso en variables simples que nos ayuden a medir su desempeño? Y pues bueno, a través de la plática con investigadores, diseñamos una metodología en la que lo primero que evaluábamos era la asistencia
A ver, para empezar, estás cumpliendo con la parte de ir a las sesiones, estás cumpliendo con la parte de ir a las comisiones, de discutir, de hacer esa chamba política. Y después dijimos, bueno, a ver cuántas iniciativas se está metiendo por bancada y por legislador, para después cruzar variables con esas iniciativas en cuántos decretos se convirtieron. Pero esa fue una primera aproximación a intentar evaluar el trabajo de ellos. Es una aproximación sumamente válida que te da como una referencia. Sin embargo, también los legisladores y los políticos en general son muy astutos, ¿no? Porque finalmente, cuando se dan cuenta que están siendo evaluados, y lo acabamos de platicar justo, pues entonces, ¿qué dicen? Bueno, yo quiero ser el que más iniciativas presente. Entonces van y presentan cualquier iniciativa con tal de que la cantidad sea la relevante. En el trabajo legislativo del año pasado que evaluamos, precisamente eso veíamos. Había una cantidad de iniciativas totalmente intrascendentes, como por ejemplo cambiarle de nombre a una calle, poner letras de oro en el Congreso. El Día Internacional de la Goma de Mascar. Sí. Entonces habían iniciativas que, bueno, pero era un primer acercamiento cuantitativo, acercarnos a ver qué tanto en números está trabajando el legislador. Faltaba diseñar la otra parte de evaluar la calidad del trabajo legislativo. Pero aparte, no solamente se dedican a eso los legisladores. Los legisladores también están obligados a fiscalizar al gobierno del Estado, y es un trabajo que obviamente durante las legislaturas priistas no se hizo en absoluto, ¿no? Y ahora que hay un Congreso de una oposición un poco más numerosa, sí estamos viendo intenciones de... sí, pues desgraciadamente se perdieron ahí algunos escaños, pero sí vemos la intención de, oye, manda por favor a hablarle al secretario de Finanzas para que nos explique qué está pasando con esto. Esa es parte importante del trabajo legislativo. Y ahí hay resultados, porque ya se está viendo, por ejemplo, la exigencia de estos recursos que envió la Federación a los estados para los municipios y que el Estado lo retuvo. Y ahora ya incluso hasta con cifras se está dando. Pero también mencionabas tú, y me parece muy importante incidir en esto, Thalía, que es la labor que han hecho los organismos de la sociedad civil precisamente para escudriñar, para meterse en los datos duros, para hacer diagnósticos de la vida pública y luego presentar recomendaciones a esas mismas instancias públicas. Sin embargo, pues pareciera que todavía prevalece aquella frase clásica de Carlos Salinas de Gortari: ni los veo ni los oigo, porque esos esfuerzos de los organismos de la sociedad civil, entre ellos PC29, pues como que chocan con la reticencia de los organismos públicos para hacer eco a esas recomendaciones. Ayer lo platicábamos con Jimena Mata de Integralia, por ejemplo, que presentaron el 8º reporte legislativo y en el que presentaban una serie de recomendaciones. Hacían un diagnóstico del Congreso de la Unión de la 63ª legislatura, un diagnóstico de todos los errores, los problemas en los que habían incurrido, las deficiencias, las ineficiencias, las irregularidades, y luego establecían una serie de 8 recomendaciones muy puntuales. Pero le preguntamos a Jimena Mata, qué bueno que se realice este ejercicio, pero ¿qué ha pasado con los 7 ejercicios anteriores que han presentado recomendaciones y bueno, pues son oídos sordos? ¿Cómo lograr, Thalía, que haya ese eco y que las instancias públicas tomen en consideración esta importante labor de los organismos de la sociedad civil? Hay avances muy importantes, y el mismo sistema de partidos en México dio muestras muy claras en este proceso electoral de estar en una crisis seria e importante. Y esa crisis no la van a librar solos. Para librar esa crisis van a tener que formar parte de los acuerdos con sociedad civil. Una muestra muy clara es la negociación que hay en mesas de trabajo, por ejemplo, entre el equipo de transición y los colectivos de fiscalía que sirvan y Reforma 102. Ellos ya se tuvieron que sentar a platicar con sociedad civil y en mesas de trabajo formales. Me refiero a esto. Los ciudadanos, entre mayor cantidad de información tengamos sobre el gobierno, vamos a tomar decisiones cada vez más libres. Y este proceso electoral fue una muestra de que no salen impunes todos los actos de corrupción que han cometido y que se han dado a conocer en los últimos años. Si bien la corrupción no tenemos manera de medir si ha aumentado o ha disminuido en las últimas décadas, sí podemos medir que se ha hablado más sobre el tema, significativamente más sobre el tema en medios de comunicación, y que la sociedad ya está muy sensible a ese tema. Entonces, si una autoridad
autoridad quiere legitimarse y quiere volver a pedir el voto ciudadano, definitivamente va a tener que estar en otro tono y en otra disposición para dialogar con sociedad civil. Y no me refiero únicamente a las organizaciones, me refiero a la ciudadanía en general. Exacto. Claro. Bueno, pues habrá que darle seguimiento y ver qué tanto eco pueden tener todas estas labores de organismos como PC29, como este análisis que hicieron junto con Redes Poder, y todo el trabajo que tienen por delante, que por cierto, si pudieras darle un adelanto al auditorio sobre los proyectos que está trabajando PC29. Bueno, PC29 está por sacar, esperamos que ya para el mes de noviembre estemos publicando el nuevo análisis de esta legislatura que comenzó a finales del año pasado, y a este análisis le vamos a sumar algunos datos que no habíamos integrado el año pasado, como por ejemplo vamos a analizarlo en términos de transparencia y parlamento abierto. Vamos a ver qué tan abiertos y qué tan transparentes y qué tanto rinde cuentas el Congreso del Estado, y vamos a empezar a incorporar también un análisis del Cabildo de Torreón, no solamente al Congreso del Estado, sino también al Congreso, al Cabildo, en el Ayuntamiento de Torreón. Pues estaremos al pendiente para que informes al auditorio de los resultados. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Talía Romero Muñiz, directora de PC29. Volvemos.